Muy buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo se encuentran ustedes en este día? Para nosotros es un gusto una vez más poder realizar este video, poder continuar con el mensaje a Tiatira. Nos habíamos quedado ya en el anterior video para seguir realmente analizando, hablando de la palabra de Dios en estas 7 iglesias asias. Nosotros nos encontramos en nuestro país argentino, en la provincia de Río Negro, en la ciudad de General Conesa. Para nosotros es un gusto, como dije, estar a través de este video y poder llevar la palabra, el mensaje a cada uno de ustedes. Muy bien, en el mensaje a Tiatira nos quedábamos en el versículo 20 de Apocalipsis capítulo 2 y veíamos lo que habla y lo que escondía, digámoslo así, la doctrina o la enseñanza de esa mujer en la congregación. En el versículo 20 bien hablaba de Jezabel. Dijimos que no es la misma Jezabel que se habla en Primera de Reyes, capítulo 16, obviamente, pero la Biblia se refiere a que esta mujer tenía el espíritu, en lo cual, lo mismo que Jezabel, seducir a los profetas, a fornicación, seducirlo a realmente adorar a los dioses paganos, como veíamos, nosotros encontramos en Primera de Reyes, capítulo 16, hablando de esta mujer, en lo cual se casó con este rey Acab, rey de Israel, y no hizo lo bueno ante los ojos de Dios, y vemos que realmente este rey, rendirle adoración a Dios, realmente había tergiversado todo en cuanto al pueblo judío, en lo cual debía de seguir adorando a Dios. Entonces esta mujer realmente era una mujer ya de su descendencia ya venía mal, porque el padre de ella era sidonio y adoraban al dios de Baal. Entonces ya realmente hablar de Jezabel es sinónimo de idolatría, de inmoralidad, de dominio, de control, de poder. Y es justamente lo que estaban pasando esta iglesia en Tiatira, la congregación. Ellos llevaban esa doctrina y representándose, digamos, con un carisma, con un gusto realmente de palabrerías, pero realmente estaban apartados de Dios, y lo que buscaban es realmente contaminar a los hermanos en la iglesia de Tiatira. Entonces, si hablamos de Jezabel, es sinónimo de poder, de control, de dominio. Entonces, y prácticamente se puede notar en Primera de Reyes capítulo 21, hablando de Acab, que él fue a la viña de Nabot, se la fue a pedir en venta porque decía que estaba cercana a su casa, a su tierra. Entonces, en lo cual Nabot se negó completamente. Y dice la Biblia que él como que se dolió, se puso mal, se quebrantó su espíritu. Dice entonces que Jezabel lo encuentra en esta posición y le dice: pero ¿por qué estás así? Vos sos el rey de Israel, tenés que estar fuerte, contento, tenés que realmente, en una palabra le está diciendo, tenés que pararte firme, porque vos sos el rey del pueblo, podés hacer lo que quisieras. Y le dijo que no se preocupara, que ella le iba a dar la viña al rey. Entonces, ¿qué es lo que hace? Obviamente manda que realmente lo puedan matar a Nabot, y así de esta forma ya le puede dar las tierras a Acab. O sea, es pasar por alto, simplemente explicándolo, pasando por alto la voluntad de un supremo rey, la deshonra total en cuanto a los principios, el orden, digámoslo así, cómo creó Dios, primero al hombre, después a la mujer. No es que aquí se esté realmente poniendo inferiormente a la mujer, sino que ambos por iguales tienen los mismos derechos, por iguales. Pero vemos que esta mujer ya es totalmente diferente, y vemos que corrompe y quiebra toda ley, porque
pasa por alto esas cosas, el orden bíblico, digámoslo así, sobre el matrimonio, porque se toma atribuciones que no se tiene que tomar. Entonces, sinónimo prácticamente de poder y de dominio, cuando hablamos de Jezabel. Por eso decimos que este espíritu realmente estaba dentro de una mujer, porque hay una mujer dentro de la congregación, como decíamos, que se dice profetiza, hablando en nombre de Dios, hablando palabra de Dios o en nombre de Dios, pero sin dejar los caminos torcidos. Recordemos que, como dijimos, en ese tiempo se hacían grandes banquetes en honor a los dioses, y muchas veces le hicieron creer a los cristianos de que ellos, si participaban en esos cultos y comían allí juntamente con ellos, no afectaba nada a la salvación, estando en los caminos de Dios y en los caminos del diablo. Eso es algo tergiversado, y eso es lo que está aconteciendo en la iglesia de Tiatira. Aquí habla la palabra y dice que enseña que a su siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Nosotros queremos hablar, aunque en 1 Corintios capítulo 10 en realidad es otro panorama, pero se habla acerca de lo que es comer sacrificado a los ídolos. Ve lo que enseña el apóstol Pablo. Vamos rápidamente para Corintios capítulo 10 para repasar el panorama, porque se va a encontrar en Apocalipsis que habla de que comer lo sacrificado a los ídolos es pecado. Veamos lo que dice aquí en 1 Corintios capítulo 10, precisamente y mayormente en el versículo 14. Allí dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Entonces, más abajo habla sobre la participación en la cena del Señor, sobre el altar del Señor, sobre comer el pan de Cristo, beber la sangre de Cristo, hablando de la gran cena del Señor, que somos participantes nosotros de ellos. Versículo 16: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Pero más abajo dice en el versículo 18: mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Hay una gran diferencia en ser partícipe y en ser participantes. Es decir, vamos a explicar un poco, más o menos, para que puedan entender. Entonces, vean lo importante es de la palabra del Señor entender esto. Allí se estaba hablando de que realmente había gente en Corinto que realmente se juzgaban a aquellos que comían la carne que se sacrificaban a los ídolos. Pero Pablo exponía que realmente habían almacenes en aquel entonces que la carne se dejaba ahí y uno iba y compraba. Entonces, no dándole importancia a lo que había sido la carne, sino la conciencia de uno. Entonces, dándole la libertad a los cristianos en Cristo. Pero realmente vemos un panorama que realmente nos enseña a nosotros de cuál es la diferencia. Aquí, participar en un banquete, realmente, participar en un banquete donde se está rindiendo culto a Dios y comer juntamente con ellos, bueno, vemos que es algo realmente desagradable ante Dios, porque se está ofreciéndole ese culto y eso sacrificado a los demonios. Porque un ídolo nada es, no existe. Es un ídolo, simplemente
la persona siempre hace de algo un ídolo, no existe, pero sí es una adoración a los mismos demonios, eso hay que tenerlo en claro. Entonces, eso por una parte, o sea, eso es lo que se estaba haciendo en la iglesia de Tiatira. Bueno, Pablo explica de que la carne que sobraba y se esparcía por los almacenes, bueno, no, se podía ingerir totalmente, porque bueno, uno lo hace y come para Cristo. Más abajo podemos seguir indagando en la Escritura, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 18 en adelante. Entonces, vean el versículo 20: antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Entonces, más abajo dice, en el versículo 26, 25, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Vea lo que dice ahí. Por eso decimos que en ese tiempo se encontraban almacenes o carnicerías, como explica aquí, en lo cual los creyentes, habían otros que miraban y decían, uy, no, pero realmente no era lo mismo que ser partícipe de un culto. Ahora va tomando color, nos vamos entendiendo. No es lo mismo ir a comprar a la carnicería, que si se sacrificaba o no, usted podía adquirir esa carne y darle gracias a Dios por el alimento. No es lo mismo a que ser participante dentro de un culto y ser partícipe de lo sacrificado a los demonios. Es una diferencia. Entonces el versículo 25 dice allí, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada. Entonces el versículo 27 dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante, comed sin preguntar nada, por motivo de conciencia, dice. Pero si alguno dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, allí el apóstol Pablo dice, no lo comáis, por causa de aquel que lo dijo, que lo declaró, y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Porque siempre se trata de llevar, de buscar realmente el porvenir mejor del otro, siempre del prójimo. Ya no era por la conciencia del que lo iba a comer. Habían creyentes que eran muy fuertes en cuanto a la vida espiritual, entonces estaba en la conciencia de cada uno, o sea, se sentía lo suficientemente fuerte, pero habían otros que eran más débiles en la fe. Entonces, al ya decirle a la persona realmente, esto fue sacrificado a los ídolos, entonces, por la conciencia del otro que lo dijo, no se debía comer. No porque fuera la carne que no se pudiera comer, sino por la conciencia del otro. Yo pienso que se está entendiendo el asunto. Pero eso es una cosa, porque hay diferencia. Porque aquí, en Tiatira, en la congregación, ya realmente eran personas cristianos de que participaban en esos cultos. Entonces, aquí dice, esta mujer enseña y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero obviamente hablando ya de ser participante en ese culto. Y dice el versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Esta mujer realmente se le estaba dando la oportunidad para que se arrepienta, pero no lo quería hacer. Hoy en día a esos falsos profetas, profetisas que se están levantando, están llevando una doctrina, hermanos, están llevando una doctrina que no es bíblica, una doctrina que es destructora. Y toda doctrina destructora es doctrina de demonio, la misma palabra lo dice, la Biblia lo dice. Entonces, no es que a nosotros se nos presente por realmente hablar mal de algunos predicadores, sino que lo realmente es que
La Biblia nos está advirtiendo esto. En primera de Timoteo capítulo 4, el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de engañadores y a doctrinas de demonios. Son doctrinas destructoras y son doctrinas de demonios. Vea qué importante es entenderlo a esto, para que la iglesia realmente pueda salirse de esas iglesias donde están predicando. Es que no se trata de solamente de que ellos predican la prosperidad, por ejemplo, como estos predicadores. Lo que pasa es que hay una doctrina escondida ahí, en lo cual es destructora y llevan a la perdición, porque la predicación sobre la prosperidad no es bíblica, porque eso no es realmente lo que Cristo nos mandó a predicar. O sea, vea la diferencia para que pueda entender. Por eso es que nosotros nos preocupamos de llevar estos mensajes. Vea qué importante entender. Estas doctrinas son destructoras. Por ejemplo, predicación de la prosperidad, negar la divinidad de Jesucristo, como hemos hablado y hemos dicho que algunos pastores dicen que Jesucristo no es el mismo Dios. Entonces es una doctrina de demonio. ¿A quién se le hubiera ocurrido eso? Porque el mismo diablo sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Qué le dice el diablo a Cristo? Le dice: si tú eres hijo de Dios, y no es porque el diablo no lo sepa, sino prácticamente porque lo sabía. Entonces, si eres hijo de Dios, tírate abajo, que mandará Dios a sus ángeles a que te tomen. O sea, el mismo diablo sabe que Cristo es Dios, que es el Hijo de Dios. Y vienen estos falsos predicadores, pastores, a decir que Cristo no es el mismo Dios. Vea lo que dice segunda de Pedro capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas, entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre ellos asimismo destrucción repentina. Traerá destrucción repentina a todos los que realmente en la congregación tengan estas doctrinas. ¿Y qué es lo que dice Tesalonicense? Que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. O sea que, y vea lo que dice más adelante en el mensaje que estamos leyendo en Apocalipsis: a esa mujer la arroja en cama y a gran tribulación. ¿Quiénes se quedan en la gran tribulación? Los que siempre estuvieron predicando falsas doctrinas. ¿Quiénes los que van a tener destrucción repentina cuando digan paz y seguridad? Aquellos herejes que introducieron encubiertamente doctrinas destructoras. Esta mujer aquí enseñaba y convencía a los cristianos de una doctrina totalmente hereje y destructiva, porque los seducía a que comieran en su banquete, en sus cultos, y estando en los caminos del Señor. Esa mujer estaba realmente rompiendo con todo lo bueno de aquellos cristianos, y se le había dado tiempo para que se arrepienta, pero decía que no se quería arrepentir de su fornicación. ¡Qué tremendo! Versículo 22 dice: he aquí, yo la arrojo en cama, dice, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Tremendo. O sea que esta mujer, no tan solamente ella iba a pasar una gran tribulación, sino que también a todos aquellos que están adulterando con ella, si no se arrepiente. Hoy en día, por eso nosotros le predicamos a los hermanos: aléjense de esos falsos apóstoles que están llevando doctrinas falsas, porque ellos también son parte y van a ser y están siendo arrastrados
por esta falsa doctrina y van a terminar mal. O sea, todo lo que nosotros predicamos aquí, aparte de ser bíblico, es el mensaje primordial, es un mensaje también columna del Evangelio, porque salvar el alma, salvar nuestras vidas, obtenerla para salvación, para vida eterna, es el punto esencial del mensaje de Cristo cuando vino a predicar salvación al hombre. Vea qué importante entender esto. Todos aquellos que con ella adulteran también serán destruidos si no se arrepienten. Por eso vemos hoy en día en la actualidad iglesias con doctrinas destructoras, iglesias con doctrinas realmente apóstatas, iglesias con doctrinas realmente que parecen bonitas, pero son doctrinas de demonios, nada más y nada menos. Doctrinas de demonios. Es lamentable, pero al igual que esta iglesia hoy en día hay muchísimas. Versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Y a sus hijos heriré de muerte. Hay otra traducción, bueno, no recuerdo en la Biblia textual, una traducción en el versículo 23, donde decía, bueno, no recuerdo ahora, pero se refiere a que serían enviados plagas de muerte. Hoy el mundo está atravesando una pandemia total, es una plaga, es una pandemia de un virus. Entonces, muchos de los que realmente están adulterando la doctrina van a padecer. Por eso, bueno, no recuerdo justamente cómo es que dice, en la parte donde dice, y a sus hijos heriré, lleva otra palabra que no recuerdo, de muerte, porque hace poquito recién la estaba leyendo y se me fue así con tantas cosas, pero dice que sería enviada una plaga. O sea, cuando dice heriré de muerte, hay otra traducción en la cual quiere decir que serán llenos de plagas, eso específicamente. Ok. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Ahora lo que recuerdo viene a mi mente, aquí donde dice escudriña la mente y el corazón, dice esta traducción, escudriña los riñón o el riñón y el corazón. Quiere decir de que conoce infinitamente lo que es realmente los impulsos internos, lo que realmente se va a ejecutar en el órgano del hombre. Obviamente lo conoce él infinitamente. O sea, vea que el grado de realmente de lo que nos conoce Dios. Escudriño la mente y el corazón. Todo nuestro ser interiormente, cada pálpito en nuestro ser, no simplemente del corazón, lo conoce el Señor. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces, versículo 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira. Vamos a analizar algo interesante aquí. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Esto significa conocer las profundidades de Satanás, significa que estas personas, estos blasfemos que estaban atrayendo a los cristianos a su idolatría, les enseñaban a que ellos podrían realmente, estando en los caminos de Dios, ellos podrían también conocer lo que se practica en la brujería, lo que se practicaba en el satanismo,
lo que se practicaba en el ocultismo, ellos le enseñaban a los creyentes de que si ellos podían conocer y saber realmente y practicar solo para saber todo lo que es del diablo, ellos les enseñaban de que estando en los caminos del Señor también lo podían aprender para saberlo. Todo el conocimiento en cuanto a la brujería, el ocultismo, ellos les enseñaban, les decían que no pasaba nada si ellos aprendían esas cosas. Por eso se les llama las profundidades de Satanás. Eso es lo que quiere decir. Eso es prácticamente lo que realmente la Biblia quiere decir. Entonces, habían creyentes realmente de que no habían llegado a conocer esa doctrina. Aquí dice, pero vosotros y los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esa doctrina, no tienen esa enseñanza en la cual se le estaba enseñando a algunos creyentes que fueron convencidos y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, dice la Escritura. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Retenerlo hasta que yo venga, dice Cristo. Todo lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Es importante retenerlo. Retener lo que nosotros hemos aprendido, hemos sabido, nos hemos afirmado allí. Retenerlo, dice Cristo, hasta que Él venga. Eso es lo que la iglesia debe de hacer. Somos una iglesia muchas veces sumergido, digámoslo así, no es la palabra, mejor dicho, rodeado en este mundo lleno de paganismo. En este mundo hay muchas cosas que realmente no debemos de practicar, pero nosotros debemos de mantenernos firmes sin poder realmente ser parte de eso, cosa de que nosotros podamos retener lo que Cristo nos enseñó hasta que Él venga. Qué glorioso momento y qué hermoso poder hacerlo, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere, dice la Escritura, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Cuando Cristo venga ya a establecer su reinado en el milenio, nosotros justamente con Cristo vamos a juzgar a las naciones, juntamente con sus ángeles, dice la Escritura. Vea qué privilegio, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, dice, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, dice la Escritura. Y le daré la estrella de la mañana. Le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué interesante, qué importante es entender esto. Le daré la estrella de la mañana. Qué importante es entenderlo. Por eso, hermanos, le decimos nosotros que todo lo que nosotros tenemos lo podamos retener hasta que Cristo venga. Nos ha enseñado muchísimo la palabra y bueno, quizás esto llevaría mucho más, pero tampoco queremos extendernos tanto en esta serie de videos, sino poder analizar lo preciso, lo esencial y bueno, y se puede estudiar muchísimo. Pero qué importante entender esto, lo que la Biblia dice. Bueno, que Dios le pueda bendecir y vamos a continuar con ya el mensaje a Sardis. Otro mensaje, otra iglesia, y vamos a ver qué contiene y vamos a ver qué nos habla el Señor. Que Dios le pueda bendecir en gran manera a cada uno de ustedes y será hasta la próxima.